la de celebrar en la fecha del nacimiento, en el cumpleaños, ¿no? Para no hacer lo que hacemos siempre, ¿no? El día del paso a la eternidad. Claves para pensar los problemas y desafíos del presente se llama esta actividad, que es organizada por la Cátedra Libre Eduardo Galeano, Elena Villagra de la UNAM. Alexis Pedro Raftópolo está en línea. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias por el espacio. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, carpe diem. Contame, Alexis, cómo nace esta posibilidad del conversatorio y describime un poco más este título que han elegido para llamarlo, ¿no? Bien, esta propuesta, como bien observaste vos, Miguel, como bien estaban conversando aquí con Alicia, intenta celebrar el nacimiento de Eduardo Galeano, que en efecto se produce el 3 de septiembre de 1940, ¿no? En el mes de su aniversario natalicio, entonces, conviene evocar su obra, su persona, su figura, su legado, pero no por una cuestión romántica ni por el afecto que muchas veces se construye entre los lectores y el autor, la autora, sino también, además de eso, es porque la obra de Eduardo nos permite analizar, nos permite pensar críticamente nuestra América Latina y el mundo en que América Latina está inserta, de la cual forma parte, ¿no? Y al decir esto estamos pensando en la experiencia humana y en nuestra comarca del mundo. Y ustedes hablaban de la experiencia de endeudamiento, de la experiencia de nuestras horas, y un poco trata de eso. Dentro de su vasta obra, Eduardo hace 26 años atrás publicaba Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, y es una obra que yo recomendaría mucho a quienes no han tenido todavía oportunidad de leerlo a este escritor uruguayo, de conocerlo. ¿Por qué? Porque si bien fue pergeñada hace casi 3 décadas, tiene mucha vigencia, tiene mucha actualidad, porque en esa obra, Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, Eduardo analizaba ya las formas de la impunidad del poder, el machismo, el racismo, el odio de clase, las disímiles formas de violencia, las desigualdades crecientes que ya, por cierto, eran pornoeconómicas a fines de los 90, ¿no? Toda la experiencia, en efecto, del neoliberalismo en América Latina y en el mundo, ¿no? Además, esa descripción del saqueo también, que uno puede ir como hilando en toda su obra, la advertencia sobre problemáticas tan actuales, ¿no? Y que hoy pareciera son necesarios volver a instalarlos. Ciertamente, cuando te escuchaba a hacer esa alusión a las experiencias de explotación, pensaba en las venas abiertas de América Latina, ¿no? Totalmente. Y en consecuencia, Patas Arriba sería como la continuación de las venas. Y la estructura del texto es un texto largo que cada tanto ofrece pequeñas viñetas, pequeños textos breves que por supuesto están muy bien cohesionados. Y hago esta alusión porque un poco la idea, con la presencia de Ana María Gorosito, con la presencia de Pedro Daniel Weinberg y de Luis Niño, vale señalar también que Pedro y Luis han sido amigos de Eduardo, de Elena Villagra, su compañera, conocen mucho su obra, y en esa evocación justamente la idea es no solamente quedarnos en Patas Arriba, sino en la medida que el tiempo lo permita y la discusión como se vaya ramificando también, es tratar de adentrarnos en distintas obras de Galeano. Pero pensaba recientemente, y hoy lo hablaba más temprano con un colega, se produjo la apertura de la 79ª Asamblea de Naciones Unidas. Uno lo escuchaba a esta persona que está de presidente de nuestro país actualmente, y ese desmarque que hacía a su particular modo y manera de la agenda del futuro para tratar de materializar, concretar la Agenda 2030 de la ONU, y uno ve la Agenda 2030 de la ONU y cómo no vamos a querer como especie humana tratar de lograr esos objetivos, erradicar el hambre, erradicar la pobreza, tratar de vivir de una manera mucho más amigable con la naturaleza que nos constituye. No es que hay una relación de externalidad, esa relación de externalidad se la propició así por el paradigma capitalista que se torna hegemónico, pero en rigor de verdad
la naturaleza nos constituye, nosotros somos hijos de ella, y eso nos enseñaron nuestros pueblos originarios, y es una sabiduría en su pluralidad que, por ejemplo, Eduardo recupera en distintas obras, por cierto, y aparece en Patas Arriba. Y así podríamos ir tocando distintas aristas. Lo escuchaba Milei en su discurso ante la ONU, y lo comparo con el discurso de Gustavo Petro, por ejemplo, que ya arranca su discurso, el de ayer, evocando un párrafo de su hija, que recupera nada más y nada menos que la sabiduría de comunidades indígenas de la Sierra Nevada en su actual Colombia, y ahí ya hay toda una sabiduría y una ético-política determinada, ¿no? Y hay, por cierto, también una crítica explícita a Milei, esta por Petro, ¿no? Cierra, de hecho, hablando de la libertad, carajo, dice. Exactamente. Alexis, mencionabas a Ana María Gorosito, que la conocemos, es amiga de la casa, docente emérita de esta universidad. 15 años creo que se cumple de ese reconocimiento que le hacen a Ana. Y en el caso de estas dos otras personas que van a estar van a participar del conversatorio, ¿qué aportan cada una de ellas para pensar y para recorrer un poco la obra de Galeano? Interesante pregunta. Si tenemos tiempo, me permiten ustedes, hago una somera semblanza de ambos. Dale. Pedro Daniel Weinberg es docente, está radicado actualmente en Montevideo, en el Uruguay, muy amigo de Eduardo, de Elena, y es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y es un experto en materia de asuntos de educación. Ha sido consultor ante la ONU, ante la OIT, ha escrito algunos libros, y en lo que concierne estrictamente a Eduardo Galeano, ha editado Guatemala, ensayo general de la violencia en América Latina. Ese es el título con el que surge esta última edición de esta obra de Eduardo, que es de la década del 60, apareció en una de sus ediciones en aquel momento como Guatemala, país ocupado. En esa obra Eduardo le hacía una entrevista a nada más ni nada menos que César Monte, que era líder de una de las guerrillas en ese momento en Guatemala, y ahí lo que vislumbra Eduardo es ya la experiencia de la violencia contrainsurgente, la violencia de los grupos parapoliciales, que fue una experiencia desdichada que luego vamos a ver implementada en distintos otros países de América Latina en el contexto de los 70, ¿no es cierto? Entonces Pedro vuelve a esa obra, le hace una introducción muy interesante. Conviene buscar esta obra, está editada por Siglo XXI Editores, como toda la obra de Eduardo. Y en lo que concierne a Luis Niño es doctor en Derecho, docente de la UBA, docente de la Universidad de Lomas de Zamora, ex juez federal, experto en criminología, y más allá de su especificidad, él también muy allegado a Eduardo, a su obra, y entonces desde estas particulares miradas es que nos interesa tratar de ir construyendo un hilván. Por cierto, nuestra querida Ana María Gorosito, que es muy asidua del programa de ustedes, ha participado muchas veces, yo la sigo mucho, además de quererla mucho, es una de mis maestras. Ana es una lectora erudita de la obra de Eduardo, y conoce mucho la obra de este escritor uruguayo. Hemos participado con Ana el año pasado en un centro cultural, en la casa, un centro cultural muy interesante que hay aquí, evocando justamente su obra, su legado, y en esta oportunidad la idea es pensar nuestro tiempo actual, nuestros problemas a la luz del legado de Eduardo. Y cuando digo esto estoy pensando, sin ir más lejos, podríamos tocar otros puntos, otros países de América Latina, pero circunscribamos no a Argentina, ¿no? La experiencia de pobreza e indigencia que hay, que sumados ambos, tomando los datos, por ejemplo, de la deuda social de la UCA, tenemos 70% de personas que están en condiciones inenarrables. Tenemos la experiencia de los jubilados que sistemáticamente cada miércoles son apaleados afuera del Congreso. Nosotros mismos en las universidades nacionales estamos viendo cómo nuestros
salarios están deprimidos, estamos bregando para tratar de mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida, y esto también tiene que ver con las condiciones en que las estudiantes llevan a cabo esa experiencia formativa. En fin, hay una serie de aristas que no podemos soslayar, y estamos en presencia de un gobierno que realmente está llevando adelante una política tanática, una política de muerte, que está pensando solamente en gráficos macroeconómicos y en tecnicismos, totalmente divorciado de lo que pasa en la experiencia de millones de personas. Convengamos que fue también un gobierno votado por 14,5 millones de electores, pero estoy seguro que esas personas que lo votaron no estaban pensando en esta experiencia actual que les está atravesando y les está haciendo difícil la vida. Eso es lo que está ocurriendo hoy, y lo vemos patente. Esto se ve en la calle, la cantidad de pobres, la cantidad de gente que está durmiendo en la calle, que está revolviendo la basura. Yo lo veo a diario, colegas. Sí. Entonces, esta evidencia insoslayable, empírica, es un dato tristemente comprobable, y estamos tratando de, a través de la evocación de Eduardo, pensar estos problemas. Eduardo, a través de su obra, nos permite pensar cada una de estas cuestiones, y al mismo tiempo está ofreciendo también, Eduardo, la contraescuela. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. En la introducción él nos dice, pero ojo, también este mundo patas arriba que nos enseña a aceptar la realidad en lugar de modificarla, a tratar de no ver al pasado en lugar de escuchar ese pasado, y de aceptar el futuro en lugar de imaginarlo, también implica su contraescuela, implica su contracara. Es decir, que hay otros proyectos posibles, y estos otros proyectos posibles también lo vemos a diario. Vemos cómo los jubilados resisten, cómo los educadores resisten, cómo los organismos de derechos humanos luchan para que los genocidas, para que quienes avasallan esos derechos paguen por lo que hacen, para tratar de modificar una agenda negacionista, poniendo sobre el tapete la necesidad de respetar y reconocer la diversidad que nos constituye, y por lo tanto la riqueza de la condición humana, que tiene que ser una promesa, no tiene que ser lo contrapuesto a una promesa. Es decir, hay una potencialidad que nos puede catapultar para vivir mejor, para vivir más dignamente, que a través de la obra de Eduardo podemos repensarla. Y ese repensar es un repensar crítico, pero es un repensar, como decía Eduardo, sentipensante, que no escinde la lógica de ese aspecto estético, ¿sí? Sino que lo hilvana, porque van juntos. No es esta idea de que viene un poco del cartesianismo, ¿no? Pienso, luego soy. Uno es, y porque uno es, piensa. Si uno no es, no puede pensar, porque quiere decir que uno no existe. O sea, uno puede divagar por muchas aristas aquí, ¿no? Bien, tal cual. Alexis, vamos a aprovechar el tiempo. El próximo viernes 27, entonces, a las 5 de la tarde. Esto también se va a poder ver en el sitio de YouTube de ¿Es presencial? Perdón, ¿es presencial? Exacto, esa es una buena pregunta también. Condición sine qua non de comprenderlo, porque es un encuentro que se sigue a través del canal de YouTube del área de apoyo didáctico. Esto porque Pedro está en Montevideo, Luis está en Buenos Aires, si no me equivoco, actualmente, y Ana María está aquí en la ciudad, pero para tratar de reunir esas presencias es un encuentro que se hace a través de Zoom y se transmite en vivo a través del canal de YouTube del área de apoyo didáctico de la Facultad de Humanidades. Ustedes lo pueden buscar muy fácilmente en YouTube, área de apoyo didáctico, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Misiones, y ahí aparece. Y en los posteos, en la publicación institucional de esta actividad, también ya se publicitó, se consignó el link, y lo vamos a ir reforzando para que quienes puedan, quieran, sería muy importante, interesante que lo puedan hacer, seguirnos en vivo para comentar, sumar comentarios, aportes que vamos a ir recuperando a lo largo del conversatorio. Y esto, por supuesto, tiene el atributo de que queda grabado, entonces después uno lo puede compartir y demás, ¿no? Tal cual. Entonces reiteramos, viernes 27 a las 5 de la tarde por YouTube,
hay que buscar el área de apoyo didáctico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ahí van a estar Pedro Weinberg, Luis Niño, Ana María Gorosito, charlando sobre Eduardo Galeano, vida, obra y vigencia a 84 años de su nacimiento. Alexis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y si me permiten brevemente, además de agradecerles a ustedes al espacio, quiero agradecer explícitamente a los colegas con quienes trabajamos y coordinamos la cátedra, la doctora Delia Ramírez, el doctor Javier Gortari, la licenciada Ana Espinosa, la licenciada Stephanie González, que nos colaboran en comunicación, en redes, y el diseñador Gustavo Secumil, que hace estos flyers tan notorios, ¿no? Un reconocimiento hacia ellos, porque bueno, toda esa red de vínculos es la que propicia llevar adelante esta cátedra libre Eduardo Galeano, Elena Villagra. Gracias, Alexis, un abrazo. Un gran abrazo, Hasta luego. Bueno, charlamos con Alexis Raftópulo. Dos cosas me acordaba. Sí. Hay esto de el mundo patas arriba, ¿no? Otra manera de ver ese patas arriba, hay un